Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día en el que tenemos la gran participación de Iván Uriel Atanasio Medellín, quien nos hará una presentación de su más reciente obra literaria y que tendremos la oportunidad de conversar sobre temas tan importantes en materia de derechos humanos, el tema de género, una conversación con mi colega Patricia de la Garza. El agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos y que pues, espero que disfruten esta presentación. Muchas gracias, Iván Uriel. Bienvenido. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta charla. Tenemos un invitado especial. Él es Iván Uriel, escritor mexicano, a quien ustedes seguramente conocen. Lo conocen por su vasta producción literaria, poemas, documentales, pero sobre todo por esa sensibilidad humana que tiene, por el tratamiento que realiza de los temas universales como los derechos humanos, la migración y los temas de género. Iván, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan en Irlanda, en cualquier parte del mundo y en México. Gracias, Iván. Bienvenido. Hola, Pati, qué gusto saludarte. Encantado de platicar contigo y, por supuesto, de estar a la distancia, pero desde la cercanía del corazón con todas y todos ustedes hasta Irlanda. De verdad que encantado. Hemos compartido diferentes contenidos a lo largo de estos ya casi 2 años de pandemia y estos lazos que se estrechan, sobre todo cuando hay la posibilidad de enviarnos un mensaje o hacer un video o compartir alguna reflexión, pues siempre nos llenan el alma. Y desde México, un abrazo enorme y listos para compartir con ustedes Días de Aliento, esta novela que comienza a escribirse de hecho también en Irlanda y que en esta ocasión, en esta presentación, nos permite continuar la reflexión que habíamos hecho anteriormente a través de este portal. Gracias de nueva cuenta, Pati, y gracias a ustedes por su tiempo y por acompañarnos. Espero les guste. Quiero poner en contexto un poco más de información de por qué Días de Aliento, por qué Iván hoy se encuentra con nosotros. Hoy 20 de diciembre, que precisamente estamos conmemorando el Día Internacional de la Solidaridad. Como ustedes saben, apenas hace algunos días, el 10 de diciembre, concluimos con una celebración o una campaña global de 16 días en donde estuvimos promoviendo lo que es la igualdad de género. Me da muchísimo gusto contar con nosotros a Iván Uriel y comentar sobre la publicación de su nueva novela, Días de Aliento. Días de Aliento, que precisamente es un mensaje de solidaridad. Así es que antes de arrancar y tener el placer de charlar con Iván más a detalle lo que es su novela y leer algunos pasajes de esta interesante novela, antes que nada me gustaría, Iván, que nos comentaras ¿por qué voces femeninas en Días de Aliento? Hola, Pati, nuevamente encantado de platicar contigo y muchas gracias por las preguntas, muchas gracias también por las reflexiones que iniciamos juntos. Pues realmente Días de Aliento tiene su origen en diferentes proyectos y trabajos, pero sobre todo de toda esa emoción que nos removió por dentro, esa preocupación, la incertidumbre, el nerviosismo que sigue latente en el mundo, en todas y todos nosotros, en aquellos primeros días de la pandemia en los cuales teníamos y seguimos teniendo angustia y en ese momento ante algo desconocido, lo primero que nos vino a la mente es exactamente estar con nuestros seres queridos y tan complicado que se volvió y se ha vuelto en el mundo el poderlo lograr, por supuesto, no solamente por el confinamiento, sino también por las dificultades para poder viajar, quienes no tienen la posibilidad de ir hacia algún otro lugar para poderse reunir con los seres queridos. En esta distancia que nos separa físicamente, nace la reflexión de Días de Aliento. ¿Cómo nos podemos dar, sobre todo, al abrazo, a la caricia sin estar presentes?
y cómo podemos estar con los seres que queremos en la distancia. En este caso, Días de Aliento, que se comienza a escribir justo en los primeros días de la pandemia. Yo estaba en Irlanda precisamente para presentar el documental Día de Descanso, un documental que aborda la lucha de las mujeres trabajadoras del hogar por sus derechos humanos y laborales. En este documental que narra la historia de Marcelina Bautista durante 40 años de lucha y esfuerzo, y justo en la Universidad de Maynooth tendríamos el Social Justice Week. Y en este Social Justice Week, de alguna manera para mí, el poder dialogar desde los días en los cuales las mujeres luchan intensamente por sus derechos, se capacitan y tratan de encontrar un espacio de descanso después de toda la semana de trabajo, ese día en el cual pudieran descansar es el día en el cual ellos luchan por sus derechos y lo han hecho durante muchos años, y arduas luchas hasta lograr, por ejemplo, el que se apruebe el convenio 189. En ese momento, Días de Aliento vino a mí porque pues no solamente me encontraba en esa situación de pensar inmediatamente en los seres queridos, en pensar en la familia, como en todo el mundo, en todas las situaciones. Lo primero que nos vino a la mente es tratar de estar con nuestros seres queridos y saber cómo podemos de alguna manera estar cercanos. Después han venido estos 2 años de pandemia en los cuales sin duda lo que más buscamos es extender puentes que permitan unirnos, que permitan encontrarnos en el corazón sobre todo, y en este dolor inmenso, en este dolor que nos ha cundido por dentro, nos ha lacerado terriblemente el alma, no solamente de la separación, de las pérdidas. Nos llenamos de fuerza y decir, podemos seguir adelante en ese cariño, que a pesar de no estar cercanos, podamos enviarnos un mensaje y tratar de hacerlo a través de la tecnología, como el día de hoy, de un mensaje, de la voz. Y para mí, ese ejemplo, esa fuerza y esa tenacidad la han tenido siempre las mujeres que han formado parte de mi vida, especialmente mi madre, quien ha sido el bastión. Y bueno, así es, gracias a ella, que era una luchadora social, una profesora siempre entregada a la educación y una maestra que siempre dio todo por ello, pues hacia ella me llevó a escribir, y también en mi padre, pero es en ella en donde encuentro esta lucha, y gracias a su ejemplo y a su inspiración es que en esos instantes en los cuales yo me reflejé en ella, que murió hace ya bastantes años, en ese momento de pensarme en ella, surgió Días de Aliento. Ahorita diré por qué también. Pues sí, efectivamente, yo tuve el enorme placer y gusto de concluir la lectura de tu novela. Te agradezco muchísimo el que me hayas llevado a reflexiones tan profundas de solidaridad. La verdad que fue para mí reconocer muchos testimonios de tantas historias que nos unen y que son comunes. Esta novela, como bien lo dices, comenzaste a escribirla en Irlanda, pero esta novela bien pudo haber pasado en cualquier lugar del mundo. Efectivamente, fueron los días más duros de la pandemia. Hay 3 personajes centrales en esta novela. Si nos puedes, por favor, elaborar un poco más acerca de estos 3 personajes. Por una parte está la parte de una enfermera, ¿verdad? Una profesora, y hay otro tema por allá súper importante, que es el tema de Alzheimer. Son 3 realidades que pueden estar atravesando mujeres en cualquier lugar del mundo. Así es que si nos puedes elaborar un poquito más acerca de tus 3 personajes tan importantes justamente en este contexto de salud. Sí, Patti, Días de Aliento inicia justo en esa reflexión y es un homenaje, un reconocimiento a todas y a todos quienes han estado en la primera línea, no solamente en el sector salud, sino también en el sector educativo, en los servicios, porque mientras unas y unos podíamos estar en el confinamiento y guardarnos de alguna manera, como sucedió en todo el mundo y sigue sucediendo, porque a través de las cepas, de las mutaciones, siempre siguen cambiándose las políticas para poder resguardarse en ese sentido de la salud, más allá también de la vacunación que se ha dado en el mundo. Realmente también hay quienes no pueden estar en el confinamiento y no hay otra, es una lucha por la subsistencia, una lucha por la supervivencia. Y en esta lucha intensa, fuerte, de día a día, que se da previo a la pandemia y durante la pandemia y después de la pandemia, que se sigue viviendo en el mundo por diferentes razones y contextos, habita sobre todo la fuerza de Isabel, que es un personaje, una mujer
de aproximados 70 años, quien sin duda no solamente es una reflexión de cómo se ha jubilado y emprende un viaje después de haberse jubilado, porque es un viaje que no pudo hacer con su esposo durante muchos años, estuvo prolongando y prolongando este viaje, y ahora que sus han crecido, de alguna manera ella decide dar o hacer este viaje en los meses previos a la pandemia. Elena es un personaje muy importante para mí, es la base de la novela. Elena es una enfermera que inicia la narrativa a través de salir a las calles a exigir derechos, por supuesto, a demandar justicia ante un entorno de feminicidios en el mundo. Y es entonces cuando ella toma ese valor para poderse unir a otras mujeres y exigir sus derechos en todo sentido. Y además lo exige con una fuerza, con un tesón. Ella busca tener fuerza, tener esa fortaleza para poder hacerlo en ese entorno y en ese encono en el cual se ha convertido en su hogar. Ella lucha por la vida en su casa, en las calles, pero también lucha por la vida en su trabajo al devenir la pandemia. Y es entonces cuando Elena tiene esta lucha por la supervivencia todos los días, en cada momento, en cada instante, y abraza esta esperanza a través de su hija. Los días de aliento los vive con su hija en el corazón y en el alma, y en que ella, de alguna manera, pueda alcanzar esa supervivencia en todos los espacios, y al mismo tiempo también en la protección que tiene de su madre, quien también es una mujer que ha luchado intensamente. En ese sentido, todas las mujeres de la novela se unen en un espacio en el cual, por azares del destino, se encontrarán una vez que se ha derivado la pandemia, e Isabel, que se encuentra de viaje, ha tenido un diagnóstico previo de Alzheimer. Su lucha, la lucha interna, es primero no decirle a sus hijos que tiene este diagnóstico, porque no quiere preocuparlos, pero también porque no quiere que le impidan viajar. Y por otro lado, ella realiza este viaje porque no quiere perder la memoria, no quiere perder los recuerdos, los instantes, las voces, los cariños, los nombres. Y la vida la lleva al contagio mismo del virus, y en ese sentido a luchar por esos momentos que nosotros podemos abrazar y atrapar en el instante en que somos felices, y al mismo tiempo en cada aliento, en cada respiro, y en los momentos en los cuales, desde el momento en el cual ella ingresa al hospital, nos narra la novela. La novela está narrada desde la voz de Isabel en ese contacto con el virus y también en su estancia desde el hospital. Iván, ¿quieres compartirnos, por favor, algunas líneas de la novela? Sí, muchas gracias, Patti. Compartiré para todos ustedes algunas lecturas durante esta charla. Ya a continuación les compartiré el poema Saberes, que es un llamado a decir que estamos ahí, que estamos juntas, estamos juntos, y con todo cariño hasta Irlanda, a todas y a todos mexicanos, con todo cariño a sus familias en México también, y a todos los hispanohablantes que nos escuchan a través de esta plataforma, con todo cariño, Saberes. Cuando se aproximen las nubes negras y mares tormentas sequen, el agua de cultivos ausente y cosecha sus frutos nieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Y cuando el viento del monte agreste, ruidoso con furia vuele, congele en raíces hierbas y pueblos volcanes rieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Y cuando mares vacíen aguas, absorbe el árbol la humedad que yace, cerros no sean devorados y neveros manantiales sean, que amor es saberse, sea cielo o infierno, quiero que sepas. Tu voz es cariz que alimenta, es silbido que murmura, es el polen esparcido, es el canto, la poesía, y es la gracia que bendice al desamparo que se alivia. Quizá junto a ti ya soy lo que en la mente de Dios ya era. Pues muy relevante, Iván, que hayas dado precisamente vida y voz a estas historias que nos cuentas hoy, tan relevantes precisamente en este contexto de pandemia. Y en ese sentido, quiero preguntarte, Iván, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos en este momento que enfrentan las mujeres, por ejemplo, en este tema de salud? Porque estás tratando temas muy importantes de salud, sobre todo en el caso de la enfermera y también en el caso de la persona que está sufriendo y está pasando por esta situación difícil de Alzheimer.
desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales necesidades que enfrentan precisamente estos sectores hoy en día? Sí, Pati, realmente es una pregunta sumamente interesante y compleja porque las realidades son distintos en todas partes del mundo para poder, obviamente, hacer un análisis de fondo de lo que se requiere, pero sí hay algo que es universal y, por supuesto, es el acceso a los servicios de salud en primer término, que fue un tema fundamental que surgió, por supuesto, a raíz de la pandemia, el acceso en todos sentidos a los servicios de salud, pero también el tener la empatía, la compasión entre nosotras y nosotros, el tener la empatía hacia los servicios de salud, que sin duda se desbordaron en todas partes del mundo. Recordamos cómo se daban las diferentes reacciones que había en torno a los hospitales. Los hospitales se convirtieron también en un resguardo. Hubo muchos lugares en diferentes partes del mundo en donde, más allá de hospitales, se improvisaban hospitales porque no existían en diferentes lugares, en diferentes regiones. Y eso nos lleva, por supuesto, a una planeación en muchos sentidos, pero también a comprendernos desde la solidaridad. Por eso el día de hoy, que es el Día de la Internacional de la Solidaridad Humana, el llamado que tiene la novela es a la compasión, el llamado a la empatía, a mirarnos en la otra, en el otro, a tener esa posibilidad de realmente reflejarnos en las y los demás, en ser solidarios de distintas formas. Podemos serlo tan solo, como lo decíamos en el mensaje, en la llamada, en sentirnos, pero también podemos serlo desde apoyar cualquier causa en la que nosotros podamos de alguna manera encontrarnos. Y a continuación les comparto, Patti, el poema Víspera, que también se encuentra en Días de Aliento a través de la narrativa y que es justo ese llamado que hemos estado compartiendo durante esta tarde. Ven junto a mí cuando acabe este mundo. Ven que no cesa el relámpago ataque. Ven que no voy si no tengo certeza. En guardia vigilias, congojas persuaden. Ven, amor mío, enciende una pira. A través del cristal se mira lo visto. Ven, amor mío, no dudes, no temas. No sabemos del alma si vivo o si muera. Ven, amor mío, no tardes ni alargues. De lapsos los pasos habrán de fraguarse. Ven, amor mío, al pábulo vasto. Habré de servirte a estratos ofrendas. No verán nuestros ojos amanecer de venires, ni sentirán los sentidos el agua tormentas. Mas algo es seguro a la víspera inquieta. Amarse no agota, revive la espera. Y a continuación, Patti, les comparto unos fragmentos de Días de Aliento con todo cariño. En estos tiempos que la tierra tiembla, la lluvia ahoga y azota el viento, bien vale escucharnos en la voz de la natura y mirarnos en la otredad que nos conforta. Así, desde esa mirada que nos refleja, desde esa mirada que nos conforta, darnos cobijo, regazo y aliento, darnos en un mar de abrazos a cada momento. La noche duerme mientras el día avisa que la oscuridad me es para siempre. Ha sido una noche donde al sueño fuimos uno y al cansancio de las horas de otras manos continuo aliento. Lágrimas brotaron de alegría al escuchar los aplausos resonar de sus palmas, agitados corazones que indican el rescate de nuevas vidas. Ha sido una noche donde nos encontramos como iguales siendo distintos. Una larga noche de las muchas que vendrán, necesitando su ayuda para derribar los muros con tandas de cariño y al abrazo tender los puentes que respetando nuestra esencia nos unan. Ha sido una noche que espera al sol y ante su llegada, la señal inequívoca de que ahí, donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Todo ideal proviene de un anhelo y los anhelos son los sueños despiertos. Iván, desde tu punto de vista, ¿te consideras que toda tu obra es feminista? Veo este constante de voces femeninas y esta sensibilidad que tienes precisamente para ver las diferencias, ver los retos, ver la condición de violencia, de riesgo, de vulnerabilidad, ¿verdad? Por la que atraviesan mujeres, porque
no nada más lo vemos en este momento, en esta condición de vulnerabilidad en la que se han visto las mujeres durante la pandemia COVID-19, pero también si nos remontamos un poco hacia atrás a tus otras producciones literarias, ¿verdad? También hemos visto que eres capaz de retratar y dar voz a estas situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias por tus palabras, Patti. Pues realmente es volver al origen. Yo comienzo a escribir cuando era niño, a los 9 años, y los primeros escritos que yo realizo es cuando mi padre emigra, mi padre era migrante, y cuando mi padre emigra, en ese momento yo me encuentro con mi madre, que era maestra, como decía anteriormente, y ella me impulsa a escribir también. Yo me gustaba la literatura, pero en su ímpetu por poder escribir mis emociones y los sentimientos que yo tenía cuando mi padre migra, en ese momento encontré cómo ella abría nuevas puertas a la imaginación, a la fuerza. Me unía a muchas de las marchas que ella hacía como profesora en las diferentes carreteras, en diferentes espacios, y eso me fue inspirando, verla, a ella seguir adelante y fortalecerse. Y en el ejemplo de mi madre y mi padre, abrazar los temas por los cuales yo he escrito. Y en el caso también de la lucha que ella también emprendía con muchas de sus compañeras que sufrían algún tipo de violencia o que vivían de alguna manera otro tipo de luchas laborales también para exigir, por supuesto, una equidad en los salarios, espacios y oportunidades. Y en esa lucha me fue inspirando también en tratar de encontrarme en esas otras realidades, en las compañeras. Y también así surge, por ejemplo, la cercanía con el trabajo en el hogar, especialmente con Marcelina Bautista, a quien yo conocí gracias a la novela El Surco, y que en esa empatía de emociones, tanto desde una perspectiva literaria de derechos humanos, pues nos unió para poder realizar ese documental Día de Descanso, y en Día de Descanso también a través de todas las voces de las compañeras trabajadoras del hogar, ver esa fuerza, esa lucha, esa tenacidad, que también yo encontré en mis compañeras, colegas migrantes con quienes yo viví y con quienes se escribieron las novelas El Surco, El Ítamo y El Muro. Pero siempre mi madre pues es estandarte que siempre recuerdo, y el hecho de que ella partiera, mis padres parten en un accidente hace muchos años, ambos, y es entonces mi madre quien estuvo durante mucho tiempo en el hospital en coma. Ya no nos pudimos despedir de forma normal en esa despedida, pero sí en sentirnos en esa realidad del hospital, en que yo sabía que al sentirla, ella se comunicaba conmigo, con nosotros, con mis hermanos, y en ese momento el sentirla me permitió imaginar qué sentía ella, qué pensaba, cómo nos comunicamos, y así es como Días de Aliento surge desde esa perspectiva que tiene Isabel, cómo ella observa todo lo que le rodea, cómo ella se impulsa para seguir viviendo a través de sus hijos, o por también guardar sus memorias, sus recuerdos, y yo me identifico mucho en ese sentido con todo lo que se ha vivido, con los seres queridos también que han partido a través de esta pandemia que nos ha dañado a todas y a todos, los seres queridos que no están por la pandemia, y en esos momentos en los cuales no se han podido tampoco despedir y no hemos podido despedir. Y así surge esta novela como un mensaje de aliento, de decir, abracemos los momentos en los que estamos unidas y unidos, guardemos siempre en el corazón los instantes de felicidad, y no posterguemos los abrazos, no posterguemos llamarnos, no posterguemos sentirnos, y no posterguemos la lucha por lo más importante, nuestros derechos. Y en ese sentido, desde la perspectiva que mencionas, pues siempre mi literatura, mientras yo pueda, estará dedicada a las mujeres, y en ese sentido también a mi madre, por supuesto, y a ese dolor que podemos sanar desde el arte, de alguna manera, desde cada una de nuestras trincheras, pero encontrarnos en ese apapacho al corazón que podemos darnos tan solo con escucharnos, tan solo con darnos un poco de tiempo, y no postergar esos encuentros, aunque no sean físicos. Ese es el mensaje que tiene Días de Aliento. Darnos esa fuerza, Patricia, para seguir adelante en todo el mundo, todas y todos encontrarnos en ese instante en el que al pensarnos hacemos que nuestro corazón siga latiendo. Pues muchas gracias por compartirnos esta historia tan personal. Entendemos mejor a través de tu propia historia de vida. Podemos decir que tu obra es casi autobiográfica en cierto sentido. Hay momentos en los que efectivamente vemos tu propia historia. Me dejas también ver la importancia y el rol
que tienen las mujeres en el hogar y en la educación de sus hijos. Diferentes formas de educar, de mirar al otro, porque lo que nos cuentas tú es que efectivamente desde muy pequeño, ¿verdad? Tú te enfrentaste con la otredad, con otras historias, y fue lo que te impulsó a ver el mundo desde diferente perspectiva. Y mira hoy la amplia obra que estás realizando artísticamente. Y de ahí también me lleva a otra reflexión. Tú eres también documentarista. Entonces, la importancia de llevar una nueva visión y una nueva mirada, no solamente en la literatura, pero también en otras expresiones artísticas. Me gustaría que nos platicaras un poco más de esta otra faceta tuya, que es tu gusto por el documental y nuevamente otras miradas, ¿no? A través de esta otra expresión artística. Sí, Patti, pues realmente la imagen, la posibilidad de reflejar a través de la imagen, la emoción de los testimonios, los sentimientos, las reflexiones que habitan en cada una de las expresiones que tenemos, para mí fue muy importante desde pequeño. Y los primeros documentales que yo hacía, pues eran realmente tratar de escuchar, solamente escuchar y escuchar la forma de ver el día, la noche, la vida, la muerte, la esperanza, los sentimientos, y escuchar, en el tan solo escuchar, nos vamos enriqueciendo desde el alma. Y también cuando nos escuchan, nos sentimos contentos de que alguien nos escuche, de que nos puedan, de que se pueda hacer escuchar nuestra voz. Y yo desde la perspectiva personal, pues también cuando he podido hacer llegar alguna opinión, pues me siento contento de que alguien la comparta, como en este caso, cuando nos hacen favor de compartir lo que hacemos, y también el poder llevar las diferentes voces. En el caso del documental, para mí siempre la voz viva es una voz que perdura, que permanece, que guarda los instantes y esos momentos históricos que se viven y que nos permiten también hacer esa evaluación del tiempo y planear hacia futuro muchas cosas, y el testimonio siempre guarda ello. Y para mí el testimonial es sumamente importante desde esa perspectiva. Y en el caso del trabajo en el hogar, de ver cómo ha evolucionado esta lucha enorme, extraordinaria, pero hay otros temas en torno a ello también, cómo las mujeres se organizan para generar proyectos de capacitación, son quienes más elaboran proyectos, quienes más iniciativas tienen, desde mi perspectiva y desde la experiencia personal, quienes más proyectos comunitarios desarrollan, lideran, y eso nos motiva a todas y a todos, eso motiva, es un bastión de fuerza y de energía en el mundo, y por ello es que eso sin duda es lo que me inspira a seguir escribiendo y también encontrar el sentido de lo que hacemos, porque para mí no solamente es por entregar a mi madre lo que yo elaboro, especialmente a mi mamá, como te decía, en la parte social, sino también el poder abrir esta nueva perspectiva de la cultura, desde la raíz misma de la cultura, desde quien siembra la semilla en el surco, y en ese sentido las mujeres son sin duda quienes no solamente han desarrollado la agricultura, están los vestigios históricos también, sino quienes han impulsado las nuevas y los grandes avances en materia de derechos humanos en este siglo, sin duda, y desde el siglo pasado. Es quienes han hecho la transformación del mundo y lo siguen haciendo, y por ello es que las novelas están dedicadas a ellas. Y en el caso de Días de Aliento, concretamente del personaje de Elena, para mí es una perspectiva de una mujer como Isabel, que ve lo que Elena está desarrollando, que se comunica con ella, que tienen una forma de comunicación sin conocerse, y cómo Isabel, a través también de su reflexión, se va uniendo con otras mujeres que van apareciendo a lo largo de la novela, como su hija, que es una maestra que está activa, y que a través de su hija podemos ver cómo se adapta a dar las clases a distancia por la pandemia. Es decir, cómo vemos otras realidades. Y en la hija pequeña de Elena, cómo los niños sufren el confinamiento porque no pueden estar con sus compañeros, y ella sufre además no estar con su mamá, y también la violencia de su padre en casa. Son realidades que se viven en el mundo, y vemos cómo ellas tratan de darse esa fuerza y ese aliento para seguir adelante, y la reflexión, como decía, de la vida, de la muerte y de la esperanza, unidas en un canto de amor para mí, que es el amor fraterno que nos unas a otros.
Pues me da mucho gusto que estemos precisamente comentando hoy esta novela, porque desde la Embajada de México a nosotros nos interesa precisamente dar voz a toda esta expresión literaria, toda esta expresión artística que invita a la reflexión de cuáles son los retos que hoy en día enfrentan las mujeres. Para darte un poquito de información, nosotros en la Embajada de México estamos trabajando precisamente para promover los temas de género y para acercarnos con las mujeres que están en Irlanda, todas nuestras mujeres mexicanas, que me da mucho gusto que seguramente nos están hoy acompañando, las mujeres mexicanas que están acá, y queremos llegar a ellas, a que la embajada sea una plataforma también para ellas, para que se acerquen a la embajada, porque aquí en la embajada nosotros podemos brindarles información que les pueden ser de utilidad, precisamente si alguna de ellas está pasando por alguna situación difícil en este momento a causa de la pandemia, en los hogares, en los trabajos, todos estos retos de trabajo a distancia, invitarlas a que se acerquen a la Embajada de México y que nosotros estaremos aquí dispuestos precisamente para ponerlos en contacto con las instituciones que pueden ser un recurso importante. Hablabas hace un momento de aprovechar este momento de pandemia, de ser solidarios y de aprovechar estos momentos de una forma positiva, de una forma creativa. Y justo en ese llamado, Patti, es el llamado a la solidaridad, precisamente en todos los terrenos y en todos los sentidos. Por supuesto, de los derechos humanos, pero también hablamos de la parte económica, desde la parte laboral, en abrir nuevas instancias, nuevas oportunidades para todas y todos en todo el mundo, porque ahora es cuando más debemos apoyarnos y lo hemos visto, la solidaridad humana siempre va más allá. Y hay tantas pérdidas de empleo, tantas situaciones adversas, no sabemos qué siga. Realmente esta incertidumbre nos devora a todas y a todos, y en esta perspectiva, pues encontrar siempre el apoyo de quienes nos brindan su mano y tratar nosotros, cuando tenemos la posibilidad también de hacerlo, de siempre hay alguien que nos apoya y nos dice, te voy a echar la mano, y ese echarnos la mano es lo que requerimos ahora, es lo que requerimos realmente, apoyarnos, saber que contamos con alguien. Y de las lecturas que hemos compartido durante esta charla, es exactamente ese llamado a saber que no estamos solas, no estamos solos, no solamente para la parte de los derechos humanos, que es la más importante y la vital, sino también en lo más inmediato, el saber que podemos de alguna manera apoyarnos con lo que podamos, así sea ese abrazo, así sea en lo que nosotros podamos compartir. Como siempre decimos, en aquello que nosotros tenemos siempre alcanza para alguien más. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, desde mi perspectiva, en este momento tan difícil y de crisis en el mundo, apoyarnos para seguir adelante todas y todos. Ese es el llamado desde Días de Aliento. Ese es el aliento que quizá para mí no solamente está en el corazón, sino también en el pensamiento. Y en ese pensarnos late intensamente. Y en este espacio donde se configuran tantas emociones en el hospital en el cual transcurre la novela, es encontrar un llamado de esperanza a través de este impulso, que en las reflexiones, en las poesías, o sobre todo en ese llamado al amor, encontremos esa esperanza, no a través de las líneas que están escritas, sino al recordar cómo nosotras y nosotros hemos buscado estar cerca de quienes estamos lejos, porque antes teníamos el celular y estábamos con alguien que estaba al lado y ni siquiera le escuchábamos, queriendo estar con alguien a la distancia. Hoy queremos estar a la distancia gracias a ese dispositivo, pero anhelamos mucho más estar cercanos y darnos el abrazo. Y ese es una esperanza, el saber que volveremos a encontrarnos. Quiero habitar otros días en que la nostalgia no sea melancolía de momentos vividos, sino un instante que celebre al presente estar viva. Que el mundo se abra y no cierre ventanas abiertas para ver qué he sido. A la evasión del dolor, evoco el variopinto universo de emociones que no ceden al estigma ni al prejuicio. Pero tengo esperanza de regresar a las calles y hacer del espacio aforo, en que muestras de afecto sopesen la cruel ironía, vernos en la otredad, no estar solos al reflejo, y que al darnos no olvidemos que somos uno siendo distintas. Camino a cuestas el dolor, delante la espera. Extraño el abrazo y más el abrigo
del sueño a quimeras. Anhelo habitar la esperanza que resida otros días, esos que apelen a la solidaridad, empatía y al respiro encomienden amar los encuentros. Días en que habite un lugar pleno en el vacío. Tengo fe, habrá mejores amaneceres y miradas al apego den cauces al río. La energía permitirá del cariño acercar el corazón a su latido. La letra reflejará su poesía en versos andariegos posados en la rima de su silo. Tengo fe, habrá cura para el alma y habrá un nuevo aliento al respiro. Y estoy aquí, sin más prenda que la palabra desnuda que abraza vestir al haber a otros días. Darse al aliento, darse al suspiro y darse al reencuentro de la caricia. Esa que habrá de vestir los confines del aire, las lindes del alma, los hipos de vida. Y cuando toda historia termina, eterna su ciclo reinicia. Anida en mí la mariposa y se llama utopía. Muchas gracias. Lo haremos es una serie de líneas poéticas que para mí fue muy importante que aparezcan en Días de Aliento y que hoy se las comparto con todo cariño para todas y todos ustedes en Irlanda, para quienes nos escuchan en México, para sus familias en México también, para quienes han hecho de este lazo cultural un lazo en el cual podamos encontrarnos en la solidaridad humana, para quienes inspiran esta lucha, por supuesto, para quienes hacen favor de sintonizarnos y de llegar hasta ustedes este video, por supuesto, a Tomás, a Marcela, a Roberto, a Ana María, quien siempre ha inspirado esta lucha social, a mi hermana Perla, que siempre nos motiva desde los documentales en favor de las mujeres y lucha social, y a mi hermano, que es médico y a quien yo admiro profundamente porque está en la primera línea de esta pandemia. Lo haremos. Haremos el día y a la tarde la noche, que madrugadas desvela y amanece al sereno. Lo haremos. Sembraremos campos nuevos con la lluvia gratuita del cielo y haremos ronda cuando haga sombra y oculte la luna lucero. Lo haremos. Te juro lo haremos. Bailaremos al compás de las notas, de valses a piezas un himno inspiremos y a giros provocaremos desnudar por completo alma y cuerpo. Lo haremos. Ser uno al reflejo y unidos quedarnos despiertos, y a la mar nos haremos sin vela y sin remos. Y navegaremos sin agua desiertos y lograremos, lo haremos, darnos al corazón por entero. Lo haremos. Te juro lo haremos, dibujando crisoles bañados de cielo. Haremos del suspiro la caricia y del abrazo haremos aliento. Y haremos de dunas arreboles como a las lunas en desiertos. Y del sol abrigaremos la noche, y a la noche un milagro abrazaremos. Lo haremos. Te juro lo haremos. Haremos de amores un mundo, y al amarnos haremos un mundo nuevo. Muchas gracias, Iván. Casi a la lectura de tus poemas, me imagino estando ahí después de leer Haremos, me imagino estando en el hospital. Al escucharte Saberes, te sientes acompañado. Se siente uno acompañado. Muchas gracias, Iván, por este placer de haber compartido contigo esta lectura, tus poemas y estos pasajes del libro. Sin duda, la visión es optimista y es un llamado efectivamente a la solidaridad. Te agradecería que nos transmitieras un mensaje en este momento a todas las personas que nos están viendo. Hemos dado lectura hoy, hemos conversado acerca de días de aliento. Escribiste días de descanso. ¿Días de qué sería tu siguiente obra? Gracias, Patricia. Gracias de verdad por estos comentarios, por las reflexiones, por tus palabras. Y para mí el mensaje es que hagamos estos días de solidaridad, de fraternidad, días de empatía,
que nos sigamos apoyando y que sigamos defendiendo, por supuesto, los derechos humanos en todos los sentidos, los derechos en todas sus causas, en todo el mundo, en el cual seguimos viviendo momentos sumamente difíciles, en el cual seguimos sufriendo intensamente, pero también que abrigamos la esperanza de seguir adelante y de darnos ese abrazo, esa caricia y ese pensamiento desde el corazón, el podernos ayudar de alguna manera, en que esta solidaridad se dé de alguna manera y que nosotros tengamos la apertura del corazón, los brazos abiertos para hacerlo. Y les envío un abrazo enorme. Gracias, de verdad, gracias por su tiempo. Espero les haya gustado lo que preparamos para ustedes con cariño, a pesar de la distancia, desde la cercanía del corazón. Y pues compartirles que tendremos la novela para todas y todos ustedes a través de el link en el cual podrán leer, totalmente gratuita en su formato digital. Espero les guste. Días de aliento, y sigamos haciendo de estos días de fraternidad, días de solidaridad, días de empatía y días de esperanza, juntas y juntos en todo el mundo. Muchas gracias, Patricia, y gracias de nueva cuenta a la Embajada de México en Irlanda. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. La novela está disponible, así es que a leerla, y por favor envíenos sus comentarios, nos dará mucho gusto, y también los compartiremos con Iván para poder seguir teniendo estos diálogos. Siempre nos encanta que estés con nosotros, que estés compartiendo, así es que con mucho gusto te haremos llegar los comentarios. Y adelante, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenos días para todos y buenas tardes en México. Hasta luego, que estén bien. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Hasta luego, Iván.